Sumamos entonces al análisis a Tatiana Cole. Ella es socióloga de la Universidad de La Habana, investigadora también de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Mexicana, y también articulista en el periódico La Jornada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tatiana, ¿cómo valoras, cómo evalúas lo ocurrido en este momento en Cuba, la postura del gobierno estadounidense de plantearse nuevas medidas sancionatorias con respecto a lo que ocurre, según ellos, en Cuba? Es decir, supuestas desapariciones y ataques, cuando en la práctica se ha demostrado que eso ha sido una campaña o producto de una campaña de desinformación. Bueno, yo creo que Estados Unidos está acostumbrado a desinformar. Todas las campañas que ha montado históricamente han sido en base a cínicas mentiras. Empecemos por la propia participación hace muchísimos años, cuando entró en la guerra hispano-cubana norteamericana, volándose su propio barco. Toda la acción norteamericana se basa siempre en grandes campañas de desinformación históricamente. Cuando auspició el golpe de Estado en Guatemala, el brutal golpe de Estado en el año 54, hizo una inmensa campaña. Es decir, y ahora en estos momentos la campaña SOS Cuba inició 5 de junio, preparándose para la presentación por parte de Cuba de su demanda en contra del bloqueo. Previendo esta participación en la Asamblea General de la ONU fue que inició esta campaña. No prendió en aquel momento, no tuvo el impacto que tuvo después, pero es algo reiterado. Estados Unidos hace esto con una frecuencia inaudita y no parece importarle al conjunto de los medios que, como decían ustedes en las notas, la CNN sigue divulgando. Creo que una de las mayores campañas que montó Estados Unidos fue previa al ataque unilateral, absurdo hacia Irak, el desmantelamiento de todo Irak, diciendo que en Irak había armas nucleares, cosa que fue demostrado que era totalmente falso. Y sin embargo es un mecanismo, es una enorme maquinaria que tiene montada, que funciona constantemente para estas noticias. Ahora, este último episodio que relataba la periodista en Cuba, pues podríamos decir que es incluso ridículo, que va a perjudicar al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, limitando sus cuentas en Estados Unidos. Si no tiene cuentas en Estados Unidos, es algo estúpido, es parte de una campaña simplemente para mantener activo el asunto y seguir denunciando con toda falsedad. Ha habido una cantidad impresionante con el nuevo mecanismo de las redes y de los bots y de todo esto, han habido una cantidad impresionante de noticias falsas que han sido demostradas cotidianamente, de la falsedad del malecón de Egipto, en fin, todo lo que ya vimos en la prensa, ¿no? Pero Biden evidentemente utilizó el argumento de campaña de que iba a eliminar o echar o cambiar las medidas impuestas por Trump como un asunto de campaña, presentarse como un perfil diferente completamente en la campaña, pero ha vuelto, él es un hombre ya de 80 años, es un hombre que tiene evidentemente una formación histórica, macartista, anticomunista, involucrada en la idea de que Estados Unidos es el amo universal, y eso es lo que ha estado echado a andar. Entonces, le interesa más el dinero y la presencia de la enorme mafia cubana en Miami y del aparentemente piensa él que podría acercarse a esta mafia brutal haciendo y concediendo todo este tipo de procesos. Esperemos que no lleguen, como solicitó el alcalde de Miami, a una intervención, evidentemente, ¿no?
Claro, pero Tatiana, frente a eso que acabas de comentar y frente a lo que están divulgando ya medios informativos, también se colocaba en el análisis inicial informativo de este espacio informativo también lo que se ha suscrito en algunos medios de comunicación, incluido el New York Times, una carta de más de 400 personas solicitando el fin al bloqueo. En América Latina está por demás señalar la serie y el conjunto de organizaciones, personalidades, autoridades como los presidentes de Argentina, el presidente de Bolivia, el presidente de México, que han dicho ya es hora de acabar con el bloqueo. Y a eso además se suma el pronunciamiento de más de 198 países que cada año votan en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para que se elimine el bloqueo. No es por ahora por la pandemia, sino que se viene votando más de 20 años así. ¿Por qué cierra sus oídos, cierra sus expectativas incluso de congraciarse con la comunidad mundial un presidente como Joe Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, quien abrió o restableció las relaciones diplomáticas con Cuba? Bueno, a mí me parece que la agenda de Biden corre por el camino tradicional del predominio norteamericano. En América Latina, evidentemente sus amigos no son ni el gobierno de Argentina ni el gobierno de México. Tiene que disimular porque es la frontera, siempre es un problema, pero han habido varios encontronazos. El presidente López Obrador le ha reclamado también el financiamiento de estas mismas organizaciones que financian en Cuba la desestabilización a un grupo en México conocido como Mexicanos Primero, que nosotros le llamamos Empresarios Primero, dirigido por Claudio X González, con el mismo financiamiento de la NED y de la USAID y todo esto. Es decir, el Biden va a tener el mismo problema que han tenido presidentes anteriores norteamericanos de enfrentarse a las fuerzas progresistas en América Latina. Yo no dudo que sigan auspiciando golpes como el de Bolivia, que sigan presionando a Venezuela de la manera brutal que lo hacen, que no le gusta en absoluto que haya triunfado Pedro Castillo, y tampoco les parece ni les gusta la situación que está habiendo en Chile, que se ha transformado de una manera tan importante, y Colombia. Tan es así que ni siquiera han divulgado con el mismo escándalo y con el mismo griterío histérico que hacen, toda la represión brutal que ha habido en Colombia, toda la represión en Chile, que han dejado incluso sin un ojo y ciegos con los balines, los disparos de balines. No han abierto la boca, no han criticado, no han dicho nada. Es decir, Estados Unidos ha vuelto a el territorio tradicional norteamericano, que es el del dominio por encima de todo, y el control, el dominio y la expansión. Enfrenta el problema de una incapacidad de controlar el comercio internacional. Está enfrentado contra China, contra Rusia. Está en un momento en que el predominio norteamericano no está muy claro. Las fuerzas progresistas en América Latina han vuelto al terreno después de los golpes blandos que habían logrado orquestar, y la racionalidad norteamericana es difícil de finalmente entender. La racionalidad norteamericana no corre como corrió por el canal de Obama. Obama dijo en su momento, y eso hay que tenerlo en cuenta también, dijo el bloqueo ha sido una medida, una entelequia del pasado que no ha funcionado. Incluso dijo, Castro sigue en el poder, por lo tanto es evidente que no ha funcionado. Tenemos que cambiar el método, tenemos que cambiar el rumbo y tenemos que voltear hacia lo que sabemos hacer muy bien, es decir, el mercado, el dinero, el mercado y el comercio. Y al abrirnos hacia Cuba las cosas cambiarán. Esta es una racionalidad mercantil que también les ha funcionado, evidentemente, pero no es la racionalidad de los halcones, de la cual Biden ha sido parte prácticamente toda su vida. Por lo tanto, lo racional para Biden es volver a la racionalidad de los halcones y del bullying, como ellos han hecho toda la vida, ¿no?
Claro, Tatiana, para ir cerrando, entonces una última consulta y además quiero hacer una aclaración. Dije hace un momento que habían votado 198, en realidad son 189 los países que habían votado a favor de eliminar el embargo, el bloqueo, como lo quieran llamar, a lo que ocurre contra Cuba. La pregunta de fondo es entonces, en función de lo que estamos analizando, ¿qué perspectivas ves de que la administración Biden, primero, agudice el bloqueo? Y frente a eso, ¿qué consecuencias puede traer eso en el campo político, económico y social en Cuba? ¿Hasta dónde el gobierno cubano, la población cubana puede soportar más presiones de las que ya tiene en función incluso de las dificultades que han dado lugar a estas protestas del 11 de julio? La situación es muy compleja, evidentemente. La pregunta que haces es siempre una pregunta de proyección, es difícil. No sé hasta dónde puedan imaginar otras sanciones para Cuba, no lo sé, porque realmente queda muy poco espacio, tienen todo bloqueado, tienen un conjunto de prohibiciones para los familiares, el envío de remesas. Simplemente pensemos en qué sucedería en mi país, México, si pusieran un cese a las remesas, un impedimento de enviar las remesas. Pues aquí habría 20 millones de personas que se morirían de hambre. Es decir, no sé en qué medida podrá reforzar el bloqueo, podrá seguir violentando las determinaciones de la Asamblea General de la ONU y buscar nuevos impedimentos. La esperanza de Cuba siempre está en los polos que se abren en el mundo. Ha demostrado de una manera heroica, porque hay que decirlo, es absoluta y totalmente heroico el desgaste brutal al que ha sido sometido durante tantos años en una resistencia permanente. Es evidente que Cuba tiene que generar, y ahí sí aplicar una inmensa imaginación, inteligencia, y a través del apoyo en Rusia, China, América Latina, Irán, los pueblos más cercanos, más en un momento dado motivados, tendrá que buscar esos espacios nuevos que se le van abriendo aquí y allá. Cuba ha pasado por muchas situaciones muy difíciles, muy complejas, y ha podido salir adelante. La esperanza que uno tiene en la tenacidad del pueblo cubano, en la persistencia, en la consistencia del pueblo cubano, pues sigue en pie, y la esperanza que tenemos todos es de que Cuba evidentemente siga adelante, pero no podemos tampoco plantear que Cuba se inmole en nombre de la humanidad. Entonces, creo que tenemos que, el papel que tenemos en América Latina, en toda América Latina, es ser solidarios, buscar los mecanismos de solidaridad, de la acción permanente, de estar todo el tiempo buscando los elementos y las formas de denuncia de esta brutalidad y las campañas de solidaridad concreta. En estos momentos en el continente estamos desarrollando una campaña para enviar jeringas a Cuba, porque, bueno, Cuba ha tenido la inmensa capacidad profesional de ser el único país en el tercer mundo de crear sus propias vacunas, ya que no le iban a vender vacunas porque no le venden ni aspirinas en el mundo. Y esta es una doble esperanza para todo el tercer mundo también, porque Cuba puede abastecernos de vacunas al precio del costo, de romper este espacio de la pandemia que ha llevado a muchos pueblos, del tercer mundo a no tener ni siquiera una vacuna. Es decir, siempre estamos enfrascados en constituir, en mantener, en sostener y en desarrollar una acción tanto política como solidaria materialmente hacia Cuba. Y creo que este es el camino que tenemos y el compromiso que debemos hacer todos en América Latina, muy especialmente para con Cuba. Claro que sí, muchísimas gracias, Tatiana, muy amable por tus comentarios, nos amplifica mucho más esta idea que tenemos sobre el significado que tiene en este momento el tema Cuba, para llamarlo de alguna manera. Te mando un abrazo, que estés muy bien, Tatiana.